Muy buenas tardes, tengan todas preciosas y amadas del Señor. Me presento para las que aún no me conocen. Mi nombre es Magdalena Molina y les saludo desde Camaguán, un pueblito en Venezuela. Siguiendo con la secuencia de las parábolas, hoy vamos a estudiar la que conocemos como la viuda y el juez injusto. Así que demos inicio a este tiempo poniéndonos en manos del Señor de los ejércitos celestiales. Amado Padre, gracias Señor por la oportunidad que me das de aprender y enseñar tu preciosa palabra. Permite Señor que en este maravilloso tiempo sean tus palabras y no las mías, y que sean para edificación de quienes oyen, y que entre no solo a nuestros oídos, Señor, sino también a nuestros corazones, que corte y penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón de cada una de nosotras. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, mis hermanas. El estudio de esta noche lleva por título Fe y oración en la tribulación. Iniciamos nuestra lectura y leamos todo el contenido de la parábola. Lucas 18 del 1 al 8 nos dice así. También les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, la parábola anterior a esta nos enseña de la venida del reino, que será como en los días de Noé y de Lot. Nos explica cómo sucederá. Y la siguiente parábola nos habla, la que viene después de esta, nos habla de la oración humilde del publicano, aquel que ni se atrevía a alzar sus ojos al cielo y decía, Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Muy bien, hermana. Ahora vayamos desglosando esta porción bíblica y comencemos con el versículo 1 para profundizar en él y entender. Nos dice, también les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vemos que nos habla de una necesidad, la de orar. Entonces, para poder entender por qué es una necesidad, primero veamos lo que es orar. Vemos que es el griego proseuchomai. Nos define cómo hacer oración, orar a Dios, es decir, suplicar, adorar, pedir. Pero si buscamos esta parábola en su origen hebreo, la encontramos como palal, que nos define como juzgar, interceder, mediar, orar, y se traduce como juez, juicio, hacer oración, pedir, rogar, suplicar. Ahora bien, la palabra palal se deriva de la raíz gramatical pal. Su significado se remonta a la escritura pictográfica de la lengua hebrea, es decir, el primer nivel de evolución del lenguaje hebreo, cuya base eran caracteres pictográficos del ámbito bioagrocultural, como ya lo hemos venido aprendiendo. Como podemos ver en este gráfico, esta palabra está conformada por las letras P y lamet. En la escritura hebrea pictográfica, la letra P es representada por una boca y ese es su significado. Siento esta razón por la cual se relaciona con hablar. Asimismo, la letra lamet es representada por un cayado y representa un bastón, vara, liderazgo, por lo que se relaciona con autoridad. Entonces, palal puede entenderse como hablar a la autoridad. La primera aparición en las escrituras de la palabra hebrea palal la encontramos en la historia de Abraham, cuando ordenado por Dios salió de su tierra y llegó hasta Gerar, donde hizo que Sara, su mujer, dijera que era su hermana y ocultara que era su esposa.
pues ella era hermosa y Abraham temía que los hombres de aquel lugar no tuvieran temor del Señor y que para quedarse con Sara lo mataran a él. Y bueno, Abimelech, rey de aquel lugar, al creer que Sara era mujer libre, la mandó a tomar por concubina. Pero antes de que él la tomara por mujer, Dios se le apareció en sueños y veamos lo que dice. Génesis 27. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará Palal por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y luego, más adelante, en Génesis 20:17, dice, entonces Abraham oró, Palal, a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Entonces podemos ver claramente que el sentido que se le da a la palabra hebrea palal es hablar a la autoridad, nuestro Señor, interceder, bien sea en favor de alguien o para librarlo de un mal. Ok, habiendo quedado claro el concepto de orar, ahora veamos por qué nuestro Salvador nos la presenta como una necesidad y nos dice que es el griego dei, conveniente. Me lo define como es necesario, como obligatorio, conveniente, convenir, deber, necesario, preciso. Esto me recuerda cuando Samuel hablaba con el pueblo de Israel después de que le pidieran rey y Samuel oró para que el Señor mandara truenos y lluvia para que ellos vieran y reconocieran su gran maldad y el Señor así lo hizo. Y luego el pueblo tuvo temor del Señor y de Samuel y pidió a Samuel que rogara por ellos al reconocer que aparte de todos sus males contra el Señor, habían agregado el mal de pedir rey, teniendo ya al Señor como rey. Cuando en Primera de Samuel 12:23, Samuel les dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar palal por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Podemos ver que la costumbre de Samuel interceder por el pueblo de Dios estaba tan arraigada en él que incluso consideraba que era un pecado si dejaba de rogar por ellos. Para él era una necesidad, era preciso y necesario hacer. Bien, también tenemos la palabra siempre. Nos dice que es el griego pántote, que lo define como cada cuando, es decir, todas las veces, siempre. Cuando leí esto de cada cuando, inmediatamente me trajo a memoria a Daniel, cuando mientras en el reinado de Darío los gobernadores y sátrapas conspiraron contra él, haciendo que el rey firmara un edicto que básicamente prohibía en el periodo de 30 días hacer petición a cualquier dios u hombre que no sea el rey, y de ser así, esta persona sería echada al pozo de los leones. Y lo leemos en Daniel 6:10, y dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este pasaje nos muestra cada cuándo oraba Daniel, porque nos dice que se arrodillaba 3 veces al día. Y también nos dice o nos muestra que lo hacía siempre, es decir, que independientemente de las circunstancias a su alrededor, Daniel no se dejó intimidar ante ningún edicto, porque su fidelidad y confianza estaban en el único que todo lo puede. Y bueno, tal vez decir siempre nos queda claro, ¿no? Pero para que nos quede aún más claro, les cuento que esta palabra se deriva también del griego pote, que me dice cuando, luego que, mientras, ya que, después que, y claro, sigo teniendo en mente a Daniel, porque cuando él supo lo del edicto, se fue a orar y a dar gracias como de costumbre. Luego que el edicto fue firmado, se fue a orar. Mientras el edicto estaba en vigencia, Daniel oraba. Y ya que él siempre oraba, pues seguía orando. Y después que conspiraron contra él y hicieron a Darío firma del edicto, aún así Daniel oraba. Ok, muy bien. Siguiendo adelante en nuestro versículo, nos encontramos que nos dice no desmayar. No desmayar. Esta palabra es el griego ekakeo, que es desmayar, debilitar, es decir, por implicación,
descorazonarse. Bien, analizando estas palabras, podemos ver que nuestro Mesías nos está exhortando a orar, pero orar como si nuestra vida dependiera de ello. Orar cuando sí y cuando no. Orar mientras atravesemos pruebas o dificultades. A orar ya que estemos felices. A orar luego que recibamos del Señor alguna bendición. Y orar y orar después de que recibamos por nuestro bien un no de Él. Podemos, como Daniel, crear el hábito de orar cada tanto tiempo y sin importar qué, acudir a su encuentro. Hagamos de cuenta que es una cita. Bueno, y en realidad así lo es, ¿no? Una cita donde vamos a ponernos al día con nuestro mejor amigo, con nuestro Padre. Y bueno, habiendo quedado claro esta situación del por qué Yeshua iba a relatar esta parábola, entremos ahora sí al relato de la parábola y lo leemos en Lucas 18 a partir de versículo 2 y dice así. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lo primero que nos muestra este relato es a un juez, pero nos dice que era un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Para ser un juez nos está dando unas cualidades bastante despectivas, ¿no? Leamos en las escrituras para ver las cualidades entonces de un verdadero rey, perdón, de un verdadero juez. Y encontramos que Deuteronomio 1, 16 y 17 nos dice, y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Recordemos que quien nos habla aquí es Moisés. Él está haciendo memoria de cuando nombró a los jueces, siguiendo las sugerencias de su suegro Jetro. Lo leemos en Éxodo 18. Además, escoge tú de entre tu pueblo, le dice su suegro Jetro, varones de virtud, temerosos de Dios, varones que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Leamos también el versículo 21 para descubrir otras cualidades. Perdón, hermana. En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También leemos en los tiempos de Josafat, en Segunda de Crónicas 19, cuando en las ciudades de Judá nombró jueces y en el versículo 6 y 7 les dice lo siguiente. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ok, el versículo 7 de esta porción me dice, sea pues con vosotros el temor del Señor. Pero, ¿qué es el temor del Señor? Vayamos a Proverbios 8:13 que nos dice lo siguiente. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El Salmo 111, 10a y Proverbios 1, 7a también dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Okay. Vayamos a Proverbios 2 y leamos desde el versículo 1 para entender lo que nos dice estos versículos respecto del temor del Señor. ¿Por qué nos dice que es el principio de la sabiduría? Hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, el conocer su palabra y sus mandamientos, procurar diligentemente aprender más de ella, memorizarla y atesorarla en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo obedecerla, nos da la sabiduría, porque solo así somos justos delante del Señor. Por eso, mis hermanas, no dejemos que pase un solo día sin que vayamos a su palabra, sin que tratemos de conocer un poco más de ella para cumplir y poner por obra todas sus ordenanzas. Antes de nutrir nuestro cuerpo, nutramos nuestro espíritu. Recordemos las palabras que Yeshua les dirigió al enemigo estando en el desierto cuando fue tentado. En Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, ese es el alimento para nuestro espíritu. Alimentémoslo constantemente, así como alimentamos nuestro cuerpo. Y bien, volviendo al tema en cuestión, ¿cómo sabemos que un juez teme al Señor? Porque conoce y obedece su palabra. Ahora bien, también nos dice que este juez ni respetaba a hombre. Esta palabra es el griego entrepo, en buen sentido, respetar o confundir en el mal sentido. Respeto, venerar. Ahora, el diccionario Vine, entrepo significa literalmente girar adentro. Se traduce como tener respeto. También se puede traducir como avergonzar, avergonzarse, respetar. Ahora leamos Hebreos 11:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ok. El significado en el diccionario Tugi, en griego, es avergonzar, dar vergüenza, voz pasiva, avergonzarse, ser avergonzado, respetar. En su correspondencia al hebreo hay varias palabras. La mayoría se traducen como avergonzarse o humillarse, y en su contexto es delante de un hombre justo de Dios o de un padre. Veamos unos ejemplos en Levíticos 26:41. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y también en Éxodo 10:3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ok, entonces, al analizar a la luz de las escrituras, podemos saber cómo era un juez y sus cualidades. Este juez no se avergonzaba ni se humillaba, ni delante de Dios ni ante nadie. En el siguiente cuadro tenemos un gran contraste entre las cualidades del juez de nuestro relato y las de un verdadero juez. Podemos observar que de hecho este juez no tiene cualidades positivas, por el contrario, todo de él es negativo. Vaya juez nos encontramos, ¿no? Ok. Sigamos leyendo en la porción bíblica de nuestra parábola para ver a quién más nos menciona. Y leamos en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Ok. La palabra viuda en hebreo es almaná
que significa viuda y también lugar desolado. Y proviene de Almán, que significa abandonado. Y esto podemos entenderlo claramente ya que sabemos que al morir su marido, la mujer se quedaba sin aquel que era su protector y proveedor, ya que en aquellos tiempos la mujer dependía directamente de su marido y si dicha mujer además se quedaba sin hijos o no los tenía, su situación empeoraba. Así que nos podemos dar una idea de la clase de persona de la que nos habla nuestro Señor en esta parábola. El Señor pudo haber usado a cualquier persona, un hombre fuerte, por ejemplo, pero no, decidió usar a aquella en la cual no podía considerar, la cual podía considerarse como una de las más vulnerables en aquellos tiempos. No olvidemos eso. Ok. Además, veamos lo que dice el Señor en Éxodo 22 y 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Ahora vayamos a Salmos 10, 17 y leemos en la versión la Biblia textual. Y dice así, oh Señor, tú has oído el anhelo de los humildes, sosiegas su corazón y tienes atento tu oído. Y leemos Salmo 38, 6, que dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ok, digamos. Entonces el versículo 3 nos continúa diciendo que la viuda venía a él diciendo, hazme justicia. Y esta palabra es el griego ekdikeo, que definen como vindicar, castigar, vengarse, hacer justicia. Pero en hebreo es chapat, que significa juzgar, pronunciar sentencia por o contra, implica vindicar o castigar, gobernar, litigar, causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar. Ok, así que podemos decir que esta viuda solo quería que se hiciera lo correcto, que se hiciera justicia. Muy bien. ¿Y de quién le va a hacer justicia? Dice, de mi adversario. En griego esta palabra es antídicos, que nos definen como oponente en un pleito judicial, específicamente Satanás, como el archienemigo. Creo que queda claro, ¿no? Pero igual déjenme decirles que esta palabra proviene de anti, que hace referencia a lo que es opuesto, que denota contraste o sustitución, y dique hace referencia a derecho o recto, o bien justicia. Entonces entendemos al adversario como aquel o aquello que es lo opuesto a la justicia, que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora veamos este término usado en la palabra del Señor. En Salmos 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y también Job describe las secuelas de caer en manos de este personaje. En Job 16, 9 al 14, y leemos la versión K2, y dice, Él me despedaza en su furia, Él guarda rencor contra mí, cruje sus dientes contra mí, mis enemigos me traspasan con su mirada, con boca abierta se asombran de mí, con desprecio me abofetean en mis mejillas, se reúnen contra mí. Elohim me entrega a los perversos, me echan las manos del malvado. Yo estaba en Chalón y me zarandeó. Sí, él me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Él me puso como su blanco. Sus arqueros me rodearon. Él acuchilla mis entrañas sin mostrar misericordia. Derrama mi hiel en la tierra. Me golpea una y otra vez atacándome como un guerrero. Hermanas, debemos saber que como a esta viuda a lo largo de nuestro caminar con Dios, se nos van a presentar obstáculos. Tendremos que enfrentarnos a nuestro adversario. El Señor lo va a permitir en algún momento. Lo vemos en Job como el enemigo se lo pidió. También lo vemos con Pedro. Yeshua sabía que Pedro debía pasar esa prueba.
Por eso Pedro debe conocer perfectamente a este personaje. Él mismo fue zarandado también. Por eso en primero de Pedro 5:8 nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pablo en Efesios 6:16 nos hace hincapié. Leemos en la versión El Código Real y nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe obediente, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Después de esto, vemos que este juez sin ley desobediente obviamente no quería hacer lo correcto, no quería hacer justicia. Dice el versículo 4: y él no quiso por algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pudieron haber sido días o meses, el relato no nos especifica. Okay. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, claro, porque este juez era tan injusto y tenía pleno conocimiento de la maldad que había en él. Y continuó diciendo el versículo 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Podemos ver que las razones por las que el juez hizo justicia no fueron precisamente las correctas, más bien lo hizo pensando en su propio bienestar, para que la vida no le agotara la paciencia, porque él la consideraba una molestia. Ok, aquí termina la parábola, sí. Y en el versículo 6, Yeshua les habla a ellos. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Podemos decir que el mismo versículo nos da la respuesta, ¿no? Que son los que claman a Él día y noche. También en Efesios 1:4 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en Colosenses 3:12 al 14 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, podemos ver que son aquellos, los escogidos de Dios, podemos ver que son aquellos que aceptan el sacrificio de Yeshua en la cruz. Son obedientes, santos y sin mancha delante del Señor. Son misericordiosos, mansos, humildes y llenos de amor, y se mantienen clamando a Él día y noche. Así que preguntémonos: ¿somos escogidos del Señor? ¿Hemos aceptado el sacrificio de Yeshua como pago por nuestros pecados? ¿Somos obedientes? ¿Nos conservamos para Él santos y sin mancha? ¿Andamos vestidos de misericordia, de mansedumbre, de humildad y de amor? Y mejor aún, ¿nos mantenemos constantes clamando a Él día y noche? Analicémonos, hermanas. Sigamos. Más adelante, en el mismo versículo 7, Yeshua les pregunta: ¿se tardará en responderle? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Pero clama, clama, dice el Señor. Queremos que nos responda, pero procuramos seguir clamando. ¿Somos constantes en nuestra oración o a la más mínima dificultad o comodidad le fallamos? En el versículo 8 continúa: os digo que pronto les hará justicia. David tenía esto claro porque en el Salmo 38:15 él dice: porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. En el Salmo 65:5 dice:
Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Pero leamos Zacarías 7, desde el versículo 8, para que aprendamos algo. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Ya va. Espera, este pasaje nos está enseñando algo importante, nos está mostrando que ellos clamaron y el Señor no escuchó. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no quisieron escuchar y endurecieron su corazón para no oír y obedecer la palabra del Señor. Proverbios 15:19 nos enseña esto. Leamos. Lejos está el Señor de los malvados, pero Él oye la oración de los justos. Debemos tener muy en claro, amadas hermanas, que debemos estar bien ante Dios, como dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muy bien. Siguiendo con el versículo 8, Yeshua dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre. En Mateo 24:9 al 13 podemos tener una idea de cómo serán aquellos días cuando venga el Hijo del Hombre. Leamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Veamos lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, del 23 al 26. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sabemos que serán tiempos duros, sabemos que será difícil. Entonces, procuremos estar preparadas para su regreso. Procuremos crecer en el temor del Señor. Con diligencia busquemos conocer su palabra cada día más y crecer en amor por nuestros hermanos, por la iglesia del Señor. Bien, después de decir esto y para finalizar, Yeshua hace una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Veamos lo que nos dice Hebreos 11:11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos lo que nos dice, perdón. En griego, fe es pisti. En hebreo es emuná. Y la primera vez que vemos la palabra este término es en el antiguo pacto, usado cuando se refiere a la firmeza que hubo en las manos de Moisés cuando las levantaba en pelea contra Amalek, para que el pueblo de Israel prevaleciera contra su ejército. Pueden leerlo en Éxodo 17:2. Entonces la palabra emuná
significa firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad. Ahora bien, Santiago 2:26 nos dice lo siguiente, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si leemos en el capítulo 2 de Santiago del versículo 17 al 26, el autor nos explica que la fe va acompañada de las obras. Así también todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe que nos mueve a dar buen testimonio. Pero leamos el versículo 6 que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Más adelante, hablándonos de aquellas personas que alcanzaron buen testimonio, nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes. ¿Dónde? En batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Más adelante, en el versículo 36 nos dice además, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanas, ¿estamos nosotras verdaderamente buscando a Dios? Cuando nuestro Salvador Yeshua regrese, nos encontrará de rodillas clamando su favor. Nos encontrará haciendo buenas obras. Nos encontrará que a pesar de las tribulaciones de los tiempos venideros, estaremos dando buen testimonio. O apenas nos pidan que neguemos nuestra fe, fallaremos. O que cuando nos pidan eso que nosotros más amamos, preferiremos eso antes que a Dios. Que a la más mínima violencia a la que nos enfrentemos negaremos nuestra fe, seremos persistentes como esta viuda, o aún más nos mantendremos clamando por justicia, la justicia de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta acerca de la perseverancia en la oración en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vayamos al Salmos para finalizar y leamos en el capítulo 43 los versículos del 7 al 10. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Hermanas amadas del Señor, muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga y les guarde. Hermanita Magdalena, muchísimas gracias. No sé, a mí me arrugó mi corazón completamente esta enseñanza. Sé que hay muchas preguntas. Ahorita estoy verdaderamente conmocionada con tan profunda enseñanza. De veras, hermanita Magdalena, muchísimas gracias. Yo quería darle un especial agradecimiento a mis hermanas que me apoyaron y fueron de gran ayuda para el desarrollo de esta parábola, como lo fueron Débora Colmenares. Ay, Dios mío, se me olvidaron los nombres. Débora Colmenares, eh, Roraima Trovats y Laurita Gutiérrez. Muchas gracias a ellas por su aporte y por su ayuda y fueron muy valiosas sus aportaciones. Muchas gracias. Algo que me llama la atención a la sazón de esto, ¿no? De la parábola, es que tan pacientes somos al esperar la respuesta del Señor.
porque nuestro Dios no es un juez injusto, pero Él nos está enseñando algo con todas estas situaciones que vivimos. Entonces tenemos que encauzar y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué tengo que trabajar en mi carácter? ¿En qué debo de crecer como hija tuya? Y esto de pensar que al final el juez le hizo justicia, porque sí se la hizo, ¿no? O sea, ella que clamaba justicia. Y aunque el juez fue injusto, recibió justicia. Y eso nos muestra, ¿verdad? Que en nuestros países, nuestros gobiernos, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción. Pero fíjense que me encontré un hermoso versículo aquí en Proverbios 16:7. Ahí se los voy a pegar en el chat para que lo vean. Proverbios 16:7. Vean lo que dice. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y yo digo, qué maravilla que nuestro Señor aún puede guiar en su mano y en su autoridad a todos estos villanos, ¿no? A estas personas que ni temen a Dios, ni buscan sus caminos, pero aún Dios puede usar a estas personas a favor de sus hijos. Así es que sigamos clamando por esa justicia del Señor y así como nos exhortaba Magdalena, somos justas, estamos en los caminos del Señor como para tener cara, ¿no? Para decirle, Señor, sé propicio, ayúdame, hazme justicia. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias a todas las que participaron porque cada una nos hace también sentir y entender que la voluntad de Dios es buena y que debemos buscar esa voluntad de Dios y no querer parecernos a los hombres. Muchas gracias. Pati Domínguez. Primero que nada, pues gracias a mis hermanas, hermosa cápsula la de Lupita y su interpretación. Yo nada más sabía dos palabras de la, ¿cómo dicen? Septuaginta. Su nombre, que fue traducido del hebreo y escrita por 70 sabios. Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Gracias, Lupita. Muy interesante y me anima a seguir investigando. Gladys, la cápsula de la mujer, tocaste un punto que a mí me ha estado inquietando, cómo hablarle a los adolescentes que no quieren escuchar, cómo llevarles la palabra. Y nació de ahí digo yo, un pequeño proyecto, lo llevé, lo puse en oración con mis hermanas. Espero que el Padre me dé sabiduría y pueda, que no quede nada más en querer, sino también en el hacer. Gracias, Gladys. Y la parábola de la viuda y el juez injusto, créame que todos los días la cito en mis oraciones, sobre todo cuando estoy pidiendo por salvación, salvación por, nos dan nombre de familias y personas que conocemos y siempre recordándole al Padre esa porción. Yo, Padre, perdóname si soy tan repetitiva, si todos los días estoy con esto, pero así como la viuda que fue ante el juez injusto, y le fue hecha justicia porque él era molesta. ¿Cuánto tú, Padre, que eres un juez justo? Siempre agregando esa parte, recordando esa parábola. Y pues anima a que perseveremos, que no nos cansemos de seguir orando, de seguir intercediendo. Y pues que el Padre nos ayude, ¿verdad? A ser diligentes. Gracias, hermanas. Era mi comentario. Bueno, hermanita Miriam, tienes la manita levantada, adelante. Sí, gracias, Lore. Bendiciones, mis hermanas. Pues bueno, pues felicitar a las tres hermanas que hicieron la presentación. Estuvo muy, muy interesante y sí, deja mucho que seguir estudiando y que seguir, que tenemos que seguir buscando la palabra del Señor. Y bueno, lo que me llamó la atención también fue lo que dio Gladys sobre, bueno, uno que es mamá, pues tenemos nuestras jovencitas y pues sí.
luego es una etapa muy difícil, pero la palabra de Dios dice que más bien ahí está la palabra del Señor para poder enseñar a nuestros hijos. Y a veces pensamos que nada más son los de allá afuera, pero también en nuestra familia, am, y hasta las personas que decimos a veces creer en el Señor, ah, a veces fallamos en cómo platicar con nuestros hijos. Hablo por mi verdad y cuesta trabajo, ¿no? Pero eh, yo siempre le digo a mi hija Judith, para todo consejo es la palabra. O sea, tú quieres saber algo en la palabra y ahí está la respuesta. Cuando em, ella quiere algo y es que mamá no sé qué, buscan la palabra. Ahí está la respuesta. Y qué bonito am, es que nuestro Padre nos da su palabra y nos enseña, ¿no? Nos educa día a día, también como mamás. Eh, no nacimos sabiendo ser padres y pues obviamente sobre la marcha aprendemos pero nosotros como papás somos un ejemplo para nuestros hijos, entonces también como papás tenemos que cuidar eh, cómo, cómo vivimos, cómo actuamos, porque pues sabes, los hijos son nuestro reflejo, dicen, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería compartir, que Dios bendiga la vida de cada una de las hermanas que dieron la enseñanza y que le siga dando sabiduría y pues hasta me animaron para participar. Y es que bueno, felicidades a las tres que participaron. Gracias. Adelante, Adi. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todas. Bueno, yo quiero primeramente agradecer al Señor por la vida de cada una de mis hermanas que participaron hoy. Lupita, como siempre, dándonos así como un toque bonito a la reunión, muy ad hoc y nos mantenía ahí bien pendientes. Gladys también, yo creo que como le comentaba, no es un tema muy amplio que yo creo que sí requiere como que a lo mejor una clase especial o algo, ¿no? Que donde podamos aportar, porque creo que muchas de nosotras tenemos inquietudes en relación a eso. Y bueno, también quiero agradecer al Señor por la vida de Magdalena, porque la vemos crecer. Me acuerdo cuando apenas empezaba a conectar y ahora viéndola ya preparándose y dando temas tan básicos en nuestra vida como creyentes, que muchas veces decimos, ay, ese juez sí es cierto, es bien injusto, ¿no? Pero bueno, hizo lo bueno. A pesar, me llamó mucho la atención este detalle que puso Magdalena, que el juez sabía que él era injusto y nosotras qué tanto sabemos de nuestras injusticias, ¿no? Eso es lo que wow, me pegó y creo que voy a estar más pendiente personalmente de eso porque muchas veces cometemos injusticias que creemos que está bien, pero fallamos al Padre y a veces en nombre de la justicia o de nuestra justicia lastimamos a otros. Entonces, creo que sí es bien estar bien pendientes de esa situación. Y también agradezco mucho al Padre por la vida de Lore, por la vida de Vanessa, que se están estrenando el día de hoy en las participaciones. Le doy muchas gracias al Señor por sus vidas y sé que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes y aquí pues las vemos crecer, ¿no? Las vemos poner en práctica los dones que el Padre les ha dado. Y sigan adelante y gracias por este grupo tan hermoso, esta oportunidad que nos da de crecer, de estimularnos unas a las otras al amor y a las buenas obras y pues también, ¿no? La oportunidad de redarguirnos y de estar, pues estimulándonos, ¿no? Y gracias a todas. Un abrazo. Yo quería hacer también un comentario. A mí me impactó mucho todas las tres, en verdad, Lupita. Híjole, cada vez nos transportas ahora sí que a a cada evento, ¿no? Ya me sentía ya con Ptolomeo yo.
también ahí diciéndole, no, espérate, aquí no va. Pero es impresionante, verdaderamente, qué cúmulo de información, qué de veras de conocimiento que dice, Señor, creo que estamos en pañales, necesito meterme más duro, más inferior. Y en efecto también, como dicen, reiterando lo que dice el tema de Gladys, es algo que es muy actual y por siempre, porque somos madres, ¿no? Entonces todas tenemos esa preocupación, pero también esa ocupación que a la vez Magdalena no le responde al decir, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, en verdad, como madres, para que podamos ser verdaderamente una autoridad espiritual, porque si nosotros no somos ejemplo, ¿cómo nos van a obedecer nuestros hijos al decir, ¿y tú qué? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros nos metamos en buscar cada día más de la presencia del Señor en oración y también en su conocimiento para poderlo actuar en nuestras vidas, definitivamente. Y algo que es cierto que fue, cada una de las parábolas es un espejo para nosotras de que no es en lo que hicieron ellos, sino en lo que debemos hacer nosotros en nuestro caminar diario. Y esto es cierto, que dices, ay, Señor, no debes tener más que el temor a Dios, no debes ser injusto, no debes juzgar a las personas. Y verdaderamente, aunque te hagan daño, tienes que perdonarlas y tienes que pedir por ellas. Eso es lo que más difícil, pero dices, wow, cuando lo haces, Señor, creo que ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es algo muy profundo y en verdad tratar de que nuestro espejo se vaya reflejando la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Yeshua en nosotros mismos. Cuando dijo también muy específicamente lo que es la oración, que también es intercesión por los demás, eso es totalmente verídico. Yo creo que muchas tenemos testimonios de que Dios nos ha puesto a orar por personas y Él hace la sanidad de un segundo inmediato o hace el cambio del carácter de la persona que tú dices, ¡ay, qué pacho! Pero fue Dios. Y nada más es que nosotros nos pongamos de rodillas e invoquemos su nombre y le pidamos, como la viuda cada instante, como Daniel, 3 veces al día, como decía la hermanita Magdalena, pues él escuchó ahora sí que el mandato y él oró. Él vio el que iban y él oró y él seguía orando, o sea, no desfallecer, como bien dice, es cierto, muy cierto, no desfallezcamos, como dice Edith, la hermana maestra de esta gran reunión, de este gran estudio, los países están patas arriba. Y es verdad, todos tenemos problemas en nuestros países, con nuestros presidentes, con nuestros gobiernos, pero tenemos un máximo gobernante que es nuestro Dios y en el cual tenemos que confiar y orar y ser fieles a Él. Muchísimas gracias. Ay, por darme la oportunidad de ser parte de ustedes y de estar ahora sí que hablando en estas plataformas. Un abrazo. Las quiero un chorro. Dios me las bendiga. Seguimos con su lema. Ujú. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a mí esta parábola, la verdad, me, me llegó porque habla de la fe y de la esperanza, ¿sí? Y de la paciencia, porque como dijo Edith, ¿cuánta paciencia tenemos para que Dios obre en lo que le estamos pidiendo, verdad? Bueno, pues yo sigo con la paciencia y que Dios me siga dando esa paciencia que rebasa todo entendimiento que viene de arriba. Y fe, tengo demasiada fe y esperanza en Él. Me llamó también mucho el versículo de Job, de lo que dice de Job, de todo lo que él pasó, de las burlas, los enemigos,
el azote que se le dio, pues porque realmente cuando Dios hace su obra, pasa por esas pruebas, pasamos por esas pruebas para, para que veamos realmente que Él está con nosotros, ¿no? Que Él es todo en nosotros y que realmente, pues, nosotros como seres humanos, dice su palabra, ¿no? Que ante todas las cosas somos más que vencedores por miedo de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá hacer parar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, también dice su palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eh, estamos teniendo muchas pruebas de esa magnitud en casa, pero tenemos la fe y la esperanza en que Dios está obrando y es de la única manera que nos está haciendo reflexionar y ver también, como dice Gladys, ¿no? La educación de los hijos. Bueno, vaya, mis hijos ya son adultos y demasiado grandes, pero nunca es tarde para, para corregir, porque si hay amor, Dios nos ama y nos corrige de una manera que a veces no nos gusta, ¿verdad? Y es duro, pero también su palabra dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es lo que tenemos que tener también en nuestras vidas, dominio propio. Y sobre todo, pues la sabiduría que viene de arriba, ¿no? Que nos dé la capacidad y la inteligencia y la astucia para poder obrar y enseñarles a nuestros hijos, pues tener la astucia de hablarles de la palabra, más que nada de la palabra, que pues ahí hay muchas respuestas y muchas cosas que nosotros tenemos que corregir, porque también nos habló de la palabra que es espada de dos filos, ¿verdad? Y sobre todo también tener la mansedumbre para poder hacerlo y el amor que arrebasa todo. Pues bueno, este es mi comentario. Gracias por la enseñanza. Muchas gracias, Zule. Procedemos a la oración de despedida con la hermana Marta Guzmán. Adelante, Martita. Gracias, hermanos. Padre bendito, Padre eterno que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, te honramos con nuestros mandamientos, con tus mandamientos cumpliéndolos, Padre eterno, y agradeciéndote por la oportunidad que nos das de estar reunidas cada jueves, todas nuestras hermanas, la familia del Padre. Damos gracias por esta enseñanza, por qué tan importante es la oración, qué tan importante es mantenernos en fe, pero qué tan importante es tener la oración y la fe con obras. Esta enseñanza nos ha revivido la memoria que tenemos que vivir en misericordia, que tenemos que vivir en amor con cada uno de nuestros semejantes. Y Padre Santo, te agradecemos por esta oportunidad y por esta plataforma donde cada una de nuestras hermanas unidas en oración podemos aprender tanto de la Biblia como también de cómo comportarnos como madres con nuestros hijos y en esta parábola de Yeshua dar cumplimiento a que cuando llegue el Señor en su segunda venida, estemos en fe con Él, confiadas con la fidelidad
con la lealtad, con la seguridad que Él es el único Rey y que Él nos ha dado una promesa, la vida eterna. Damos gracias, Padre Santo, por la vida de cada una de mis hermanas, por la vida de cada una de su familia, y nos mantenemos unidas en amor para honrar y darle la gloria solamente a nuestro Señor, que está en los cielos y que tiene como estrado la tierra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén.